Estoy esperando. Gracias, Keila, Miguel, Ani, Marí. Gracias. Por lo menos tengo alumnos que tienen la gentileza de compartir conmigo la clase. Bien. Esta, el tema que toca hoy es un tema demasiado amplio, no sé, demasiado amplio como para poderlo desarrollar en una sola clase. Así que me van a disculpar que toque tangencialmente algunos aspectos de lo que corresponde al tema asignado. He tratado de compilar lo más sintéticamente posible, pero es una tarea titánica poder darles una clase relativamente decente con tanto contenido en tan poco tiempo. Y no quiero tampoco ser majadero con el resto de colegas, profesores que tienen todo el derecho a empezar sus prácticas al momento y a la hora que le corresponde. Así que nuevamente les voy a pedir disculpas si es que voy a correr un poco. Eventualmente, si es que alguien tiene una pregunta, por favor, me la hacen saber si es que de repente me equivoco, porque todo ser humano soy susceptible de equivocarme. Lo que no puedo es pasar por alto el decirle una inexactitud y que eso quede como una cosa cierta. Así que empezaremos con el tema, como les digo, que corresponde a... Me avisan a la hora que aparecen las imágenes, por favor. Se puede ver, doctor. Sí se ve, Gracias. doctor. Gracias. Ok. Entonces, el día de hoy nos corresponde hacer músculos de la expresión facial. Nos corresponde hacer arteria carótida y sus ramas. Nos corresponde hacer fosas, nos corresponde hacer glándulas, nos corresponde hacer músculos masticatorios, es decir, nos corresponde hacer un montón de cosas que veremos si es que podemos completar todo en el transcurso de una hora. Lo que quisiera es que, perdón un minuto, lo que quisiera es que no... Entonces empezaremos con lo más fácil, que es una serie de músculos que, como ustedes muy bien ya lo saben, son músculos estriados, es decir, obedecen a la voluntad y fundamentalmente van a obedecer a muchas veces más que a la voluntad, a los estados anímicos. Es decir, muchas veces la expresión gana a la voluntad de la persona. Uno quiere aparentar cierto estado anímico determinado, pero si es que este estado anímico no es el correcto, no es el adecuado, no es el que realmente uno está pasando, puede ser que yo me muestre muy extrovertido, muy alegre, pero alguien va a notar en los gestos, en las expresiones, en las manifestaciones de mis músculos de la expresión, que de repente estoy pasando por un proceso de depresión, un proceso de angustia, un proceso de dolor. Es decir, los músculos de la expresión son eso, van a expresar estados anímicos o estados emocionales de cada individuo. Uy. Pero cuando queremos hacer músculo, necesariamente tenemos que pasar por la ruta de los elementos óseos sobre los cuales se sustentan. Y adelanto que los músculos de la expresión anímica, o de la expresión facial, perdón, son músculos que rompen el esquema de la definición general de los músculos estriados, que se dice que son músculos que unen o movilizan dos elementos óseos. En este caso, la inserción de origen de los músculos de la expresión estarán originándose en las estructuras óseas o en las aponeurosis de otros músculos de mayor magnitud,
y se van a insertar distalmente en la profundidad de la piel, para que cuando se contraiga lo que van a movilizar son segmentos o porciones de la piel del rostro fundamentalmente. Bueno, entonces cuando ya hemos hecho el día de ayer, asumo cráneo en conjunto, les habrá manifestado, profesor, que existen una serie de accidentes y de estructuras formadas por la conjunción, la unión de los huesos, que en algunas circunstancias van a alojar órganos del sensorio, como por ejemplo las cavidades orbitarias, como la cavidad nasal, como la cavidad oral, etcétera. En tanto que existen otros elementos u otras depresiones y prominencias en donde sirven ya sea de alojamiento de estructuras musculares, por supuesto con los componentes vasculares, nerviosos correspondientes, o elementos donde se van a insertar, por ejemplo, la apófisis malar, la apófisis cigomática, que va a servir de inserción a músculos que van a conllevar la dinámica de la masticación, es decir, el proceso la primera parte de que se procesa el bolo alimentario para poder ser deglutido posteriormente. Bueno, entonces empezamos, fosa temporal, y empiezo con esta fosa porque acá es donde vamos a tener alojado uno de los músculos masticatorios importantes, o los músculos de la masticación, como se los deben haber manifestado previamente, cuyo límite superior va a ser la línea curva temporal, que está acá delimitado por una... ¿Se ve el puntero de mi mouse? ¿O lo tengo que cambiar? Sí, doctor, se ve, doctor. Gracias. Entonces, en la línea curva temporal superior, en donde con una aponeurosis se va a adherir íntimamente a la aponeurosis que está recubriendo a su vez la estructura, la calota, ¿no? La bóveda del cráneo. Y la impresión que queda en esta línea justamente es por las tensiones que se generan por los fascículos musculares del músculo temporal, un músculo muy importante para la masticación, como vamos a ver más adelante. Inferiormente tenemos nosotros una línea imaginaria que va desde el arco cigomático hasta la cresta esfenotemporal. Recordemos que la cresta esfenotemporal es la cresta que es una prominencia longitudinal que se va a proyectar en esta zona de lo que vamos a conocer posteriormente como la fosa cigomática, en donde nosotros tenemos también inserciones musculares. Anteriormente tenemos la apófisis orbitaria del frontal, que es esta prolongación cefalocaudal que se va a completar con la prolongación caudocefálica del hueso malar, que constituye también parte de la fosa que posteriormente vamos a ver como fosa infratemporal. Internamente tenemos a la escama del temporal, tenemos a la porción del parietal, a una porción del frontal y a la cara externa de las alas mayores del esfenoides. Externamente, tener la cubierta de esta fosa que va a ser la aponeurosis temporal. ¿Qué tenemos en la fosa temporal? Arterias temporales profundas, que son anterior, media, que son ramas de la maxilar interna. Después vamos a ver esta arteria tan importante. Posteriormente, las ramas temporales superficiales, las ramas carótidas de la carótida externa, que también están acá finalizando, o sea, las ramas de la temporales superficiales son ramas de la carótida externa, y las ramas temporales de la arteria meningia media o esfenoespinosa. ¿Qué nervios vamos a tener acá? Los temporales profundos, posteriores, que son ramas de los témporos maseterinos, ramos del 5-3, es decir, de la rama maxilar inferior o maxilar mandibular del trigémino en su tronco anterior, y el ramo temporomalar, que es el 5-2, que corresponde a la rama maxilar superior o mandibular superior, como lo van a conocer más adelante. Luego tenemos la fosa cigomática infratemporal para necesitamos resecar necesariamente el arco cigomático. Acá se ha resecado con parte del cuerpo del cigoma, del hueso malar, y la rama cigomática del temporal. Dicho sea de paso, no lo mencioné, en este arco cigomático tenemos la participación de dos apófisis. La apófisis temporal del cigomático,
por delante y la apófisis cigomática del temporal por detrás. Ambas ramas se van a articular para constituir un arco en donde vamos a tener inserción del músculo macetero y otros elementos que vamos a ver en los músculos de la expresión propiamente dicha. La fosa cigomática o infratemporal es un espacio que no está delimitado adecuadamente y acá está más o menos la cresta esfenotemporal que les había mencionado hace un momento, ¿no? Que es una prominencia longitudinal que delimita la fosa del temporal con la fosa infratemporal. Esta fosa intratemporal está delimitada por las apófisis pterigoides en cuanto a sus caras externas y hacia adelante tenemos nosotros la tuberosidad del maxilar superior. Y por supuesto, externamente, lateralmente, vamos a tener el componente del arco cigomático con su tuberosidad del maxilar en la fosa pterigo-palatina. Los límites superiores, ya dije, ¿no? Viene a ser el límite inferior de la fosa temporal, viene a ser el límite superior de la fosa infratemporal. Las porciones de las alas mayores del esfenoides que están acá, estas son las alas mayores del esfenoides por su cara externa. La aponeurosis del esternocleidomastoideo que está viniendo en esta región, que también delimita parcialmente por la parte inferior esta fosa. Anteriormente la cara interna de la apófisis cigomática, es decir, acá esta hendidura, esta concavidad que se genera entre la apófisis cigomática, entre el cigoma, el malar, y el maxilar con el esfenoides. La tuberosidad del esfenoides, del maxilar superior. Internamente vamos a tener el ala externa de la apófisis pterigoides y los componentes faríngeos. Externamente vamos a tener la cara interna del maxilar inferior, que no lo tenemos acá, pero que tiene su articulación en esta concavidad, en la cavidad de la articulación temporomaxilar, ¿no? Acá se articula el cóndilo del maxilar inferior, también conocido como mandibular. Dicho sea de paso, la nomenclatura actual habla ya no de maxilar inferior, sino de mandibular inferior y de mandibular superior. En cuanto a la fosa pterigomaxilar, más que la fosa es una hendidura que comunica la fosa infratemporal de la fosa pterigopalatina. La fosa pterigopalatina es la fosa en donde realmente encontramos elementos nerviosos importantes, en tanto que en la fosa pterigomaxilar, básicamente en la hendidura, perdón, pterigomaxilar, vamos a encontrar que es una hendidura por donde, cierto, tenemos el nervio maxilar superior, que está saliendo por el agujero redondo mayor, el nervio meningio recurrente, que va a estar ingresando por el redondo mayor conjuntamente acompañando a la segunda rama del trigémino, y se va a distribuir internamente con la dura madre. También tenemos el nervio maxilar superior, que ya les digo, es la segunda rama del nervio trigémino, el cigomático orbitario, desprendido de la cara superior del nervio craneal maxilar superior, y que se divide en dos ramos, ¿no? El superior o lácrimo palpebral y el inferior o temporo malar. Y estos a su vez se van a dividir el temporo malar en los ramos del filete malar que va a salir por el pómulo y que va a inervar la piel de la región infraorbitaria, ¿no? Es decir, en la zona precigomática. Luego tenemos el músculo orbicular de los labios. Cuando hablamos de músculo orbicular de los labios, así como cuando hablamos del músculo orbicular de los ojos, estamos hablando de un conjunto de fibras musculares distribuidas circularmente en torno a un orificio. Por lo tanto, estos elementos se van a comportar como un auténtico esfínter, tanto el orbicular de los labios como el orbicular de los ojos o de los párpados. Entonces, muchas veces nosotros, perdón, muchas veces nosotros le adjudicamos categoría de esfínter a los elementos que no son esfínteres. Para que sea esfínter tiene que haber una disposición específica de músculos distribuidos circularmente en el orificio. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El orbicular de los labios es esta porción que va a estar marginal a los labios, que son periféricos y que están constituidos por dos grupos musculares, ¿no?
La porción marginal, en donde vamos a encontrar nosotros la presencia de la intervención, perdón, de los constituyentes musculares externos que no son propiamente orbiculares, sino que son los que van a, no es el término distorsionar, sino que van a cambiar la morfología de los labios de acuerdo a la contracción de este grupo de músculos, ¿no? Tenemos dos mitades, una superior y una inferior. Cada una de estas mitades tiene tanto su inervación como su circulación independiente, lo que permite movilizar una sola porción del auricular de los labios de acuerdo a la voluntad del individuo. Uy, ¿qué pasó? Bueno, disculpen, no, tenía que continuar con el auricular de los ojos. Bueno, el frontal es un músculo par, este es el vientre anterior que contrae la aponeurosis occipito frontal, que viene a ser una aponeurosis que, si ustedes se percatan, tiene su inicio acá en el borde superior del músculo frontal, va a recubrir toda la bóveda craneana, y hacia atrás se continúa con el vientre o los fascículos musculares del occipital. Por eso es que hablamos acá de un músculo occipito frontal con un tendón intermedio, con una aponeurosis epicraneal que está uniendo estos dos músculos. Razón por la cual cuando uno contrae los músculos frontales tiene una movilización del cuero cabelludo que está sustentado sobre la aponeurosis epicraneal. Va a partir desde la porción supraorbitaria. Este es un músculo que permite elevar las cejas, signo de admiración o signo de llamada de atención también, de acuerdo a y por supuesto también signo de preocupación, porque al contraerse este músculo va a generar unas arrugas transversales a nivel de la piel de la frente. Cuando uno está preocupado, cuando uno está en una situación de estrés, es cuando se marcan estas líneas de arruga en la región frontal. Bueno, acá continúa con el auricular de los labios que van a rodear la boca. Ya, esto ya lo he mencionado. Cuando nosotros contraemos el auricular de los labios, se juntan los labios como para dar un ósculo, un beso, o para hacer una suerte de protrusión labial, como quien hace una suerte de piquito. El músculo cigomático mayor, el músculo cigomático mayor es un músculo que va a venir de la región malar hasta la piel de la boca, insertándose cerca de los músculos del orbicular de los labios, cuya tracción va a hacer que la comisura labial se vaya hacia afuera y hacia arriba. Es decir, es la acción que va a complementar la del risorio de Santorini, que es el músculo de la risa, de la sonrisa. Cuando yo pregunto a muchos alumnos cuál es la principal función del músculo buccinador, medio mundo me dice que es el músculo del silbido, es el músculo que sirve para silbar. Yo soy enfático siempre con mis alumnos de prácticas y con todas las veces que puedo conversar con alumnos, en decirles que cuando uno busca la principal función de un órgano, tiene que ver cuál es la función vital, la sustantiva, no la adjetiva. O sea, si yo no sé silbar, no quiere decir que me voy a morir, ¿no? O que no voy a poder desarrollar una actividad importante para mi sustento. Entonces, si me dicen que el bucinador es el músculo del silbido, es una mala respuesta. El silbido es una función que se ha desarrollado, bueno, para poder comunicarse, entonar una tonada musical, lo que sea, pero eso no es algo sustantivo para mi vida. Si yo no sé silbar, no me voy a morir.
Pero si no tengo el músculo buccinador, lo que no voy a poder es hacer ampliar la capacidad de mi cavidad oral al momento de la masticación. Ustedes espero que cuando hagan su práctica saquen en consideración las acciones que uno realiza durante la masticación. Bueno, el buccinador lo que hace es empujar el alimento que se va depositando en el vestíbulo, es decir, en la cavidad oral falsa, en la que está previa a la cavidad oral verdadera, para poder retornar este elemento alimentario al proceso de la masticación hasta que pueda ser un bolo alimentario que pueda ser deglutido. Entonces, el buccinador va del ligamento pterigo maxilar a las caras laterales de los orbiculares de los labios, donde está su contracción, va a contribuir a movilizar el alimento del vestíbulo de la cavidad oral. Por supuesto, para ello tiene que haber separación de las arcadas dentarias durante la masticación. El risorio es un músculo que va desde la región de la piel de la fascia del macetero hacia la piel de la comisura labial, risorio de Santorini se le llama, y cuya función va a ser llevar la comisura labial hacia afuera, es decir, lateralmente. Luego tengo el orbicular de los párpados, y acá en el orbicular de los párpados voy a tener otro acápite porque tengo otra lámina, solamente lo voy a mencionar como un músculo que tiene una verdadera connotación de esfínter. Si ustedes se percatan, distribución de fibras circulares en torno a un orificio. El músculo superciliar es un músculo que está interno a los arcos del arco superciliar, que va hacia la piel y que va a arrugar la piel de la región interciliar de manera vertical, es decir, es la expresión de molestia, de enojo, de fastidio. Bueno, retomando el orbicular del ojo, como decía, va a rodear el ojo a manera de esfínter, tiene una porción palpebral, es decir, la porción que está acá pegada hacia la zona del borde de los párpados, y una zona orbitaria. La contracción de este músculo va a hacer el cierre de los párpados, con lo cual el flujo de las lágrimas que se van a estar produciendo permanentemente a nivel de las glándulas lacrimales van a fluir de una manera más uniforme para lubricar, para humidificar y nutrir, por supuesto, la cara anterior del globo ocular, especialmente en la zona de la córnea, considerando que la córnea es un elemento avascular, es decir, que no tiene vasos. Por lo tanto, los nutrientes que requiere la córnea van a ser proporcionadas por las lágrimas producidas por las glándulas lacrimales. Al contraer el líquido o las lágrimas al interior del saco conjuntival, va a migrarlos hacia el saco lacrimal y, por supuesto, como ustedes ya escucharon, me imagino en la clase anterior, existe una comunicación entre la cavidad orbitaria y la cavidad nasal a través del conducto lacrimonasal, es decir, un conducto que comunica la cavidad orbitaria con el meato inferior a nivel de la cavidad nasal, a donde van a ir a drenar el exceso de lágrimas producidas por las glándulas lacrimales en una situación de normalidad. Y por supuesto, cuando se empieza el llanto, siempre se va a empezar con una suerte de incremento de la secreción aparentemente nasal, que no lo es tal, sino que lo que sucede es que el exceso de lágrimas drena con mayor profusión hacia el meato inferior y ya no somos capaces de vaporizarlo con la respiración, por lo tanto se siente como que hay un incremento de moco. No es moco, sino son lágrimas. Todos los músculos que estoy mencionando son inervados por el nervio facial, por si acaso. La porción palpebral se va a extender del ligamento palpebral interno de los huesos lacrimales y están constituidos por unas fibras ciliares que se ubican en el borde del párpado, que es este de acá.
que va a rodear los conductos excretorios. Acá tenemos las famosas glándulas de Meibomio, las glándulas tarsales, y también los folículos pilosos de las pestañas, con lo cual va a hacer que migre el contenido graso y que haya una mayor protección de los elementos pilosos denominados pestañas. Una pequeña porción va a provenir de la cresta lacrimal posterior, es decir, del hueso unguis o lacrimal, y van a terminar en la papila lacrimal. Cuando nosotros contraemos esta porción profunda, se va a dilatar el saco lacrimal para una mejor captación del contenido de lágrimas del saco conjuntival. La porción orbicular del ojo es la porción orbitaria, que se va también a insertar en un ligamento palpebral interno, aquí, en la porción nasal del hueso frontal, que es más o menos esta región, y que va a dar, a partir de donde van a partir estos fascículos musculares. Va a rodear el ojo mediante fascículo superior, que es que estoy señalando, y un fascículo para el borde inferior, que es el que está a nivel del párpado inferior. Luego tenemos los músculos que tienen acción sobre las manifestaciones de expresión bucal. Nosotros, de acuerdo a la posición de nuestros labios, podemos expresar una sonrisa, podemos expresar seriedad, podemos expresar tristeza, de acuerdo a la contracción de los músculos que se ameriten en cada circunstancia. Entonces, los músculos, el músculo depresor del ángulo de la boca es este que está aquí. Músculo depresor del ángulo de la boca, el lateral en esta región. Se va a extender desde la región oblicua del mandibular inferior hacia la comisura labial de cada lado, o sea, del mismo lado de donde estaban haciendo. Su contracción hace descender la comisura labial en signo de angustia, tristeza y dolor también. Luego tenemos nosotros el músculo depresor del labio inferior, que es un músculo que está por debajo del músculo depresor del ángulo, es este que está aquí, ¿no? Que se extiende desde la región del platisma hacia la región del labio inferior. Al contraerse vamos a tener el descenso del labio inferior. Y acá tenemos un par de músculos que no tengo la literatura ahí, pero es el denominado músculo Borlas. El músculo Borlas es un músculo, dos músculos pequeños que se insertan en esta región en torno a la sínfisis del mentón y en profundidad hacia la piel, cuya función es arrugar la piel del mentón. También tenemos otros músculos denominados los periauriculares, es decir, aquellos que un poco hemos dejado ya de darle uso porque no tenemos hábito, no desarrollamos, pero hay personas que sí desarrollan la capacidad para movilizar el pabellón auricular utilizando estos músculos. Es decir, si yo les digo muevan las orejas, prácticamente nadie lo va a poder hacer, pero hay quienes sí desarrollan esa habilidad. Es como cualquier elemento orgánico que le demos uso y le demos práctica, vamos a poder utilizar, ¿no? Entonces, los músculos periauriculares son el músculo anterior, el superior y el posterior, ¿no? Son los músculos que se van a insertar en la galea o la aponeurosis pericraniana. Y como reitero, van a tener la capacidad de movilizar porciones del pabellón auricular. Músculo, bueno, este de acá ya correspondía a los músculos masticatorios que por alguna razón, no sé si es que, en qué momento lo sé. Sí. Músculos masticatorios, disculpen un poco el desorden, pero cuando se lo cuelgue en el archivo va a estar ya ordenado para que no tengan este problema del desorden. Sin embargo, como tenemos que ver de todas maneras, los pterigoideos son músculos, los tres grupos masticatorios son el macetero,
por excelencia, los pterigoideos, tanto interno como externo, y el músculo temporal que ya lo mencioné hace un momento. Entonces, el pterigoideo externo tiene origen en dos haces, como pueden ustedes percatarse, a nivel del esfenoides y a nivel de las alas externas de la apófisis pterigoides, que van a ir se van a unir en un tendón que se orienta hacia la articulación de temporomaxilar. Acá tengo yo el cóndilo del maxilar, se ha volado parte de la parte anterior de la rama ascendente del maxilar. Acá debía de estar la apófisis coronoides con la rama, aparte de la rama ascendente, no está para poder apreciar el músculo pterigoideo externo, o también denominado pterigoideo lateral. Los fascículos, reitero, el fascículo superior se va a originar en la región esfenoidal a nivel de la cresta, en tanto que el inferior se va a insertar o va a originarse en la cara externa de la lámina externa también de la apófisis pterigoides. Cuando hablamos de apófisis pterigoides estamos hablando de esas apófisis, de esas prominencias que por su forma alar, por la forma de alas que tiene, de ahí se deriva el nombre de pterigoides. Pterigos es alas, eidos es en forma de sí, en forma de alas. Decía, va hacia la articulación temporomaxilar para insertarse en el cuello de este cóndilo y cuya función va a ser la lateralización de los maxilares, y al contraer, cuando es de la contracción de un solo lado, pero cuando se contraen ambos lados, ambos pterigoides externos, perdón, lo que van a hacer es, van a generar una protrusión del maxilar, es decir, el movimiento de sacar el maxilar hacia adelante, poniendo las arcadas dentarias inferiores un poco por fuera de la línea de masticación de las superiores. Está irrigado por la arteria pterigoidea medial, que es la rama de la maxilar interna, y de la meningia menor, que es rama también de la maxilar interna. Inervado por los nervios pterigoideos externos, que son ramas del nervio temporal profundo, del maxilar, del nervio mandibular inferior. Tercera rama del nervio trigémino. El pterigoideo interno, como pueden ustedes apreciar acá, va a tener su origen en la fosa pterigoidea, es decir, en ese espacio que se genera por las dos alas de la apófisis pterigoides. Entonces, la cara interna del ala externa y la cara externa del ala interna, que parezca un trabalenguas, pero acá lo tenemos. Esta es la fosa pterigoidea. Acá se está originando el pterigoideo interno, y de acá va a dirigirse hacia el ángulo interno, hacia la cara interna, perdón, del ángulo del maxilar inferior, del mandibular. Su acción, cuando es unilateral, es también lateralización, o sea, el movimiento de lateralidad. El movimiento de lateralidad de los maxilares se denomina el movimiento de la diducción. La diducción está llevada a su expresión máxima en los rumiantes. Cuando ustedes ven una vaca rumiando, no está elevando y descendiendo y elevando su maxilar, sino lo está lateralizando, toda vez que lo que requiere los rumiantes es moler el contenido de lo que van regurgitando después de haberlo arrancado del campo o de donde le den sus alimentos. Irrigado por la arteria pterigoidea interna, que es rama de la maxilar interna, por la rama palatina, y por la palatina ascendente, que es rama de la arteria facial. Ya vamos a ver luego, vamos a hablar de la arteria facial. El otro músculo masticador, dicho sea de paso, los músculos masticadores más potentes son los pterigoideos con el maxilar.
van a tener origen en dos tipos, en dos fascículos, dos haces, ¿no? El superficial, que es este que estamos viendo acá, se va a insertar en el arco cigomático. Ya les decía yo, el arco cigomático también sirve de inserción. Acá tengo también el cigomático mayor, el cigomático menor. Cigomático mayor, perdón, el macetero también se inserta en el borde inferior y en la cara interna del malar y del arco cigomático. De acá se va a dirigir hacia la cara lateral la cara externa, perdón, del ángulo del maxilar inferior. Ocupa parte también de la rama horizontal y algo de la rama ascendente vertical. Esto de acá es el fascículo superficial. El fascículo profundo se va a insertar, va a tener origen en la superficie interna del arco cigomático. Acá lo tenemos, ¿no? Y va a ir hacia la rama del ascendente del maxilar, irrigado por las arterias maceterinas, que son ramas de la arteria facial, una maceterina inferior que es rama de la transversal de la cara y la arteria temporal superficial que está discurriendo por acá hacia la fosa, y como vamos a ver cuando veamos las ramas de la carótida. Inervado por el nervio maceterino 5-3 del tronco denominado temporomaceterino. Ya la función, está de más decirla, su función es elevar el maxilar inferior en los movimientos. También cuando se contrae conjuntamente con los pterigoideos puede protruir el maxilar hacia adelante por efectos de la contracción y la elevación del maxilar inferior. Músculo temporal va a tener origen, como dije, en la línea curva del temporal, ya lo mencioné hace un momento, con la aponeurosis, y de ahí se va a insertar hacia la apófisis coronoides del mandibular inferior. Acá tengo yo la apófisis coronoides, acá tengo el cóndilo del maxilar y acá tengo una fosita, la escotadura sigmoidea se denomina, por donde están saliendo nervios y arterias que van a irrigar la cara profunda por la cara profunda al músculo macetero. Pero acá estamos viendo que estos fascículos tendíneos se están insertando acá en el vértice de la apófisis coronoides. ¿Ok? Inervado por el temporal profundo anterior, de rama del mandibular inferior, y por el profundo medio, también rama del temporal. Bueno, todos son ramas del temporal del mandibular inferior. Temporal profundo, el aurículo temporal y el temporo malar, que sí corresponde al maxilar superior, al nervio maxilar superior, segunda rama del nervio trigémino. Función: el nivel maxilar inferior lo aplica contra el superior. Los fascículos anteriores, los fascículos medios van a elevar y retraer a la apófisis coronoides. Los fascículos posteriores, que son estos que están aquí, van a direccionar horizontalmente al cóndilo hacia la región dorsal, ¿no? Encajando esta articulación condilia en la cavidad glenoidea. Dicho ese paso, si bien tengo acá una cavidad glenoidea en el temporal y tengo un cóndilo, acá tengo un cartílago que hace que esta articulación funcione como una suerte de encaje recíproco y no solamente como una articulación condilia. Esto es importante, es como una suerte de menisco que tenemos a nivel de la articulación. Bueno, una visión de lo que hemos mencionado: el pterigoideo externo, el pterigoideo interno, el buccinador, que está mostrando que es atravesado por un conducto que vamos a ver más adelante, que es el conducto de Steno, que viene de la glándula parótida.
En la masticación no solamente intervienen los músculos para elevar el maxilar, también intervienen los músculos infraoideos que ayudan a descender más rápido. Pues si nosotros esperásemos a que el maxilar caiga por la gravedad, nos demoraríamos la vida en comer. Entonces, los músculos de la región suprayoidea van a contribuir con el descenso del maxilar para efectos de la masticación. Pero estos corresponden a músculos del piso de la boca, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tengo acá? Ah, ya. Este es un poco para ver la distribución de la arteria maxilar interna, que es probablemente la arteria más compleja que vayamos a estudiar en cabeza y cuello. Todas las ramas que hemos visto hasta ahora van a ser las procedentes tanto de la subclavia a nivel cervical como de la carótida, que va a dar sus ramas para la región facial y craneal. Salen o emiten ramas o troncos importantes que son numerados. En el caso de la carótida externa tenemos 6 ramas y 2 terminales, o sea, no son tantas. Pero en el caso de la maxilar interna, siendo un recorrido tan corto, está emitiendo una gran cantidad de ramas. Acercar un poco para poder ver el detalle. No sé si es que se ve mejor así acercándolo o lo seguimos viendo en panorámico. ¿Se ve mejor o peor? Se ve bien, doctor. Ok. Entonces acá tenemos nosotros la arteria carótida y acá tenemos las ramas terminales. Esta de acá es la maxilar interna, que es la, la rama que va a ir hacia la región de la cara. Y tengo acá la temporal superficial, que es la que va a dar, que es la otra rama terminal de la arteria carótida. Y antes la carótida ha dado otras ramas que vamos a verlas en su momento. Entonces acá tenemos una serie de ramitas que se clasifican en ramas ascendentes y ramas descendentes. Y a la vez hay una subdivisión de ramas que es interesante conocerlas. Pero creo que nos vamos a quedar solamente con los troncos este, para no confundir mucho. De las primeras ramas que están saliendo, acá no, por ejemplo, la timpánica no se evidencia ni la timpánica ni la auricular profunda, que son las 2 primeras ramas que vamos a encontrar. Vamos a tener ramas de la meningia media. La rama meningia media, que está penetrando por la base de cráneo. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de agujero redondo menor, decíamos que por el agujero redondo menor o espinal estaba ingresando la arteria meningia media, que es la que iba a generar la famosa hoja de higuera en, en la, en la cara interna de de los huesos del cráneo. Bueno, eh, a ver, si es que los empiezo a mencionar todos, vamos a tener ahí, de acuerdo a las porciones, la meningia media, la meningia accesoria, la alveolar inferior, la, o también denominada dentaria. Miren ustedes, cuando ingresa hacia acá, esta arteria, conjuntamente con el nervio dentario, que es, y por acá está saliendo el nervio del miloideo, bueno, pero lo vamos a ver esto. Va a ir a irrigar las raíces de las piezas dentarias, ¿no es cierto? No nos olvidemos que nosotros tenemos la porción pulpar de las piezas dentarias que tienen que ser irrigadas e inervadas adecuadamente. Ok. Tengo la dentaria posterior, tengo la infraorbitaria que está emergiendo por acá, ¿ok? La, la palatina descendente,
Tengo la arteria del conducto pterigoideo. Dicho sea de paso, no he mencionado muy claro el conducto pterigoideo, no vimos la lámina porque se me ha confundido por algún lado. La rama faríngea y la esfenopalatina, que es prácticamente la rama final. Si queremos ser un poco exactos, estas más o menos vienen a ser tanto las ramas como las subramas de las que están derivándose de la arteria maxilar interna. No pretendo que nos las aprendamos de memoria porque no tiene sentido. Solamente quería que vean ustedes la profusión y la complejidad de esta arteria para poderla tener en consideración. Las arterias carótidas, si nosotros recordamos a nivel cervical, encontramos dos arterias importantes, ¿no? La subclavia y la arteria carótida común o carótida primitiva. No nos vamos a ocupar de la subclavia, que está acá en el lado derecho. La carótida sale conjuntamente con la subclavia en un tronco brachiocefálico. En el lado izquierdo va a salir independiente de la subclavia. La carótida primitiva no va a dar ramas en sí, las que van a dar las ramas van a ser la rama de la carótida externa, porque la carótida interna tampoco da ramas a nivel cervical o extracraneal. Y de las ramas que tenemos, nosotros tenemos la tiroidea inferior, tenemos la lingual, tenemos la facial, tenemos la arteria occipital, tenemos la arteria auricular posterior, tenemos la arteria faríngea ascendente, que es una rama profunda, y tenemos las ramas, como les dije, terminales, la maxilar y la temporal superficial. Bueno, esto es la descripción. Como esto está descrito y se lo voy a pasar en las diapositivas, no me voy a poner a leer estas cosas. La arteria facial es la tercera rama colateral de la carótida externa, ¿no? Está encima de la lingual y la lingual está encima de la tiroidea superior, que va a dar que va por detrás de los músculos digástricos y de la glándula submaxilar. Acá la tenemos, la arteria facial, está saliendo de esta rama, va por esta región, da la curva por detrás por detrás de la glándula submaxilar, asciende por la cara anterior de la rama horizontal del mandibular inferior, más o menos como a 2 centímetros, al centímetro y medio, 2 centímetros del ángulo del maxilar. Si ustedes se tocan el ángulo del maxilar y buscan un poco hacia adelante, centímetro y medio aproximadamente, van a encontrar un latido. Ese es el latido de la arteria facial. La arteria facial en esta zona se asciende cerca a la comisura de los labios, dando las arterias coronarias del orbicular de los labios, una para el auricular superior y otra para el auricular inferior. Asciende de una manera tortuosa por el surco nasogeniano, es decir, el surco entre la nariz y la región gorda de la mejilla por delante, y va a terminar anastomosándose con una arteria que está saliendo de la cavidad orbitaria, que es rama de la carótida interna. Entonces acá tenemos también un circuito vicariante que comunica la sangre de la carótida externa con la carótida interna. Por el lado de la carótida externa tenemos la angular y por el lado de la carótida interna tenemos la rama nasal de la arteria oftálmica. Nosotros tenemos glándulas salivales mayores y menores. Las glándulas salivales mayores son las que mayormente de las cuales nos ocupamos porque las menores son una gran cantidad. Dentro de las glándulas salivales que son pares y autónomas, vamos a tener la parótida, las submaxilares y las sublinguales, que son las denominadas glándulas salivales mayores. Las salivales menores van a encontrarse distribuidas en la mucosa de la boca, son las labiales, las bucales, vamos a encontrarlas en la cara interna de las mejillas,
Vamos a encontrar a nivel de los molares, de la mucosa de la tercer molar superior, las palatinas, las linguales, etcétera. Son las glándulas denominadas salivales menores. Mayormente no nos ocupamos de ellas, ¿no? Acá tenemos la glándula parótida, tenemos la glándula submaxilar y tenemos la glándula sublingual. La parótida es la más voluminosa de las glándulas. Se mantiene en una suerte de cápsula de tejido fibrótico que lo denominado la celda de la parótida, que se extiende hasta la región temporomandibular y la rama correspondiente del maxilar. Va a tener un lóbulo superficial, que es el que normalmente vemos, que está por encima del nervio facial, es decir, da la impresión que el nervio facial está atravesando o que la glándula está envolviendo al nervio facial. Y por acá estamos viendo la aparición de este elemento verde que es el conducto de Stennon. El conducto de Stennon tiene una orientación no tan vertical, tiene un poquito más horizontal, tan así que a veces se suele confundir con estas ramas que son las ramas del nervio facial o a veces de la arteria, de la arteria de la cara. Va a desembocar en la mucosa, en el vestíbulo, en la mucosa de la cara interna de la mejilla, en una carúncula que se protruye aproximadamente al nivel del segundo molar superior. Su dimensión va de 15 a 44 milímetros de la longitud, dependiendo de que si la glándula está muy desarrollada hacia adelante o simplemente está más metida hacia la zona de su celda. Y se estima en unos 3 milímetros aproximadamente de diámetro. Peso de 20 a 30 gramos. La glándula parótida está irrigada por las arterias auriculares anterior, posterior y la arteria facial transversa. Como les decía, la arteria facial transversa a veces es confundida con el conducto de Stennon y viceversa. Las venas van a seguir un sentido inverso a las arterias y los linfáticos están drenando hacia los parótidos superficiales, profundos y los intraglandulares. Ahí tenemos la distribución. Inervación. Si bien es cierto, el nervio facial está atravesando la glándula y aparentemente dentro de la glándula se está dividiendo y está ramificándose, entra como un tronco y termina saliendo con diferentes ramas, este nervio no inerva a la glándula parótida, ¿no? La glándula parótida va a estar inervada por la rama aurículo-temporal, que es rama del trigémino, la rama tercera del trigémino, y por el auricular mayor, que viene a ser rama del plexo cervical, C2, C3, que da la inervación a la vaina parotidia, o a la cápsula, o a la celda parotidia. Componente parasimpático del nervio glosofaringio le va a dar las fibras secretoras, es decir, cuando se estimula el parasimpático, se secreta, se estimulan, perdón, los ácidos secretorios de este nervio que está procediendo del ganglio óptico, de las fibras presinápticas. Las postsinápticas van a salir del ganglio óptico y van a ir directamente hacia la glándula a través del nervio auriculotemporal. Y como dije, su estimulación va a hacer que se produzca saliva. La salivación se produce por estímulo parasimpático. En tanto que las fibras simpáticas, al contrario, van a inhibir la producción de saliva, ¿no? Van a proceder de los ganglios cervicales que están transportándose en el plexo nervioso de la arteria carótida externa. La actividad vasomotora va a hacer que se reduzca, se inhiba la secreción de la glándula. Y la sensibilidad está dada por los nervios auricular mayor y aurículo temporal. Son los que le dan la inervación, la sensibilidad. Está relacionado con la carótida, con la arteria auricular posterior, con la arteria maxilar, con la temporal superficial, con la transversa de la cara, con las retromandibulares
y con la vena maxilar y temporal superficial. Estas son las relaciones que piden que se los mencione por lo menos. La glándula sublingual va a presentar un conducto principal denominado el conducto de Rivinus. Algunos le dicen también, otros autores lo conocen como el conducto de Bartolino, que va a terminar lateralmente a ambos costados de lo que viene a ser el frenillo, ¿no? Lateralmente a los conductos que están desembocando de la carúncula de las glándulas submaxilares. Y luego, como les decía, así como existen múltiples glándulas a nivel de toda la mucosa oral y lingual, no solamente tiene estos elementos de drenaje la glándula sublingual, sino que tiene como más de 40 conductos sublinguales que son mucho menores y que van a terminar en el pliegue de las carúnculas sublinguales. Irrigada por la arteria lingual, la submentoniana va a drenar a través de la vena profunda de la lengua. Su linfa va a drenar hacia los nodos linfáticos submandibulares y está inervado por los ramos de ganglio submandibular. Bueno. Como les mencioné, he tenido que acelerar un poco la explicación del tema. Voy a ordenar un poco mejor estas diapositivas para colgárselas más tarde. ¿Alguna pregunta? Bueno, van a disculpar que la tos me está acomodando. Gracias por su atención. Creo que van a pasar lista para luego pasar a la práctica. ¿Es así? Sí, doctor. Bien, gracias. Compañeros, buenas tardes. Voy a pasar la lista final. Alca Vargas. Presente, compañero. Ana María Contreras. Presente. Arevalo Fernández. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Arias Aybar. Presente, compañera. Arteaga Soto. Presente, delegado. Atalaya Mejía. Atalaya Mejía. Ábalos Pantoja. Presente. Barrientos Quispe. Cabanillas Tanta. Presente. Compañera Atalaya presente. Carpio Arbañil. Presente, buenas tardes. Carpio Arbañil. Buenas tardes. Cora Pomayay. Presente. Cisneros Ambrosio. Buenas tardes, presente. Cisneros Ambrosio. Buenas tardes. Contreras Coica. ¿Sí me escuchan? Presente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cosme Astete. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Quinto. Presente. Alegría. Presente. Escalante. Cuya Palomino. Presente. Galante Martínez.
Escalante Martínez. Eusebio Loza. Presente. González Jamanca. Presente. Tas Vargas. Presente. Beca Chacón. Presente, delegado. Ibarra Vázquez. Ibarra Vázquez. Infante Ortigas. Presente, delegado. Buenas tardes. Julca Perea. Presente. Guido Vila. Guido Vila. Linares Bravo. Presente, delegada. Lira Paredes. Presente. López Polín. Presente, delegada. Moncada Aranda. Presente, delegada. Navarro Guamán. Navarro Guamán. Núñez Cárdenas. Disculpa, Navarro, presente. Núñez Cárdenas. Núñez Cárdenas. Padilla Urbano. Presente, delegada. Buenas tardes. Buenas tardes. Paitán Condori. Presente, compañera. Penadillo Trevejo. Presente. Quispeacho. Presente, Penadillo. Quispe Calla. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Cabero. Buenas tardes. Quispe Coica. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Ore. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Orozco. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Ramos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Rojas Yapias. Buenas tardes. Saldarriaga Jauregui. Buenas tardes, presente. Sánchez Goin. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sánchez Landa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Sotelo Trejo. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Soto Cerón. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tanta Bravo. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tapia Ugarte. Presente, buenas tardes. Torres Inga. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ureta Cruz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Valenzuela Sotomayor. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Varillas Contreras. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Villanueva Banto. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Vilcas Chuquipa. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ceballos Alvarado. Escalante Martínez. Presente, buenas tardes. Guido Vila. Presente. Ibarra Vázquez. Núñez Cárdenas. Núñez Cárdenas. Listo, ya se pasó la asistencia final. Pueden pasar a sus grupos de práctica.